Bueno, vamos a empezar con el tema 3. El tema 3 está dedicado a lo que es la instrumentación de los sistemas de control analógico. Es decir, con qué elementos se puede construir un sistema de control analógico. Lo que vamos a ver hoy día es cuáles son esos sistemas, cuáles son las características del hardware de control. Fundamentalmente lo que vamos a ver son los elementos de transmisión. Vamos a ver un poco la terminología asociada a estos instrumentos que les permite a ustedes entender un catálogo o información técnica que proveen los fabricantes, y vamos a ver los elementos de medición de presión. Bueno, nosotros cuando comenzamos a hablar de los sistemas de control analógico, primero hablamos de procesos de flujo continuo. Dimos como ejemplo el caso de una mezcla de dos corrientes de distintas temperaturas con el objeto de obtener a la salida una dada temperatura. Después analizamos cómo tendría que haber sido este sistema de control, casualmente para que el objetivo de mantener, por ejemplo, la temperatura constante pueda ser llevado a cabo automáticamente. Y vimos que se necesitaba de un transmisor, es el elemento que mide la variable que se quiere controlar. A través de una señal llega a un elemento que tiene por objetivo comparar el objetivo de control, el set point, con lo que realmente está midiendo, lo que realmente, la temperatura que realmente se está produciendo, y de esa comparación, si hay una discrepancia, enviar una señal al elemento final de control. ¿Qué hace el elemento final de control? Va a cambiar el flujo de corriente caliente para adecuar esta temperatura al valor de consigna. Esto es lo que nosotros habíamos visto, y en el tema este que hemos concluido, lo que hicimos es analizar casualmente cómo es el comportamiento dinámico de procesos como este, ¿sí? Sistemas, equipos de flujo continuo como este caso del mezclador. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vimos cómo modelarlos. Introdujimos el concepto de función de transferencia para poder relacionar cambios en variables de entrada y ver cómo es esa influencia, cómo es ese cambio en las variables de salida. El concepto de función de transferencia casualmente entonces relaciona cambios en la entrada con cambios en la salida. Y para el caso particular este de nuestro equipo, que era un mezclador, nosotros encontramos que al sistema controlado lo podíamos relacionar con funciones de transferencia y aplicando álgebra de bloques, usando un sumador. Por ejemplo, si consideramos solamente como variables de entrada el caudal de la corriente fría y el caudal de la corriente caliente, entonces la temperatura de salida como variable de desviación la podría vincular con la variable de desviación de el caudal A, del caudal B, a través de sus correspondientes funciones de transferencia. Entonces, fíjense que ahora una de las cosas que hicimos entonces es a este sistema darle una forma matemática, modelarlo,
y utilizando el concepto de función de transferencia. Ahora, lo que vamos a ver es cómo podemos modelar el resto. Y aparte de eso, también tener una idea de cómo se especifica el sistema o los elementos que se necesitan para generar un sistema de control analógico. Entonces, si nosotros nos recordamos, esto representaba el equipo. Ahora, el sistema de control, integrado por el elemento de medición-transmisión, por el controlador y por el elemento final de control, quedaban ubicados dentro de un diagrama en bloques como lo estamos viendo aquí. Y por supuesto estos diagramas en bloques nos presentan bloques, y en esos bloques, si nosotros quisiéramos estudiar este sistema, tenemos que poner su correspondiente función de transferencia. Por ejemplo, la función de transferencia del transmisor, que vincula la variable de ingeniería que se mide con la señal que emite ese transmisor, correspondería a este bloque y a la función de transferencia que tendría asociada. Ahora bien, nosotros encontramos las funciones de transferencia del equipo con modelado. Las funciones de transferencia que vamos a encontrar aquí con los instrumentos surgen de la especificación técnica, ¿sí? No producimos un modelado de esos elementos, sino que la información técnica que nos va a brindar el fabricante nos va a permitir encontrar la función de transferencia. En esta clase nos vamos a dedicar a ver los elementos de medición-transmisión. ¿Y cuál es el objetivo dentro del lazo de control de este elemento? Bueno, este elemento tiene por objetivo medir la variable que se quiere controlar y generar una señal que pueda ser interpretada, en este caso, por el controlador. Eventualmente, si no estuviera el sistema de control y uno tuviera un elemento de medición, la salida tendría que ser algo que pudiera interpretar por lo menos el operador humano. Bien, entonces ya sabemos cuál es el rol, cuál es la variable de entrada, la variable de ingeniería que se quiere controlar, y cuál es la salida, una señal que va a ser usada por otro instrumento. ¿Qué particularidad suelen tener estos elementos de medición-transmisión? Bueno, dentro de estos equipos, en estos equipos, se realizan varias operaciones. La primera es la de medir, la de censar la variable. Censar la variable consiste en que una propiedad determinada se produzca un cambio en esa propiedad cuando cambia la variable que se mide. Pero esa propiedad física que a lo mejor cambia, después tiene que entrar en algún tipo de circuito que permita la generación de una señal. Ahora, pasar de ese cambio en una variable física y transformarse en una señal requiere que haya determinadas operaciones como amplificación, linealización, cambio en la naturaleza de las variables que están interviniendo. ¿Sí? ¿Y qué sería una señal? Una señal es
una información que puede viajar desde el elemento de medición hasta el que la recibe. ¿Y cómo podría ser esta señal en principio? Bueno, esta señal podría ser una señal eléctrica, podría ser una señal neumática, podría ser una señal digital de paquetes de datos, podría ser una señal ultrasónica. Es decir, hay distintas posibilidades para esa señal. Pero lo importante es que la señal de los transmisores tiene la característica de ser señales estandarizadas. Es decir, que siguen ciertas normas. ¿Y esto por qué? Porque al ser señal que tiene que ser interpretada por otro elemento, en el caso del lazo de control por el controlador, tienen que tener algún código que puedan entender esos dos instrumentos que están conectados, el transmisor con el controlador. Bueno, como son muchas las funciones que se generan en ese elemento de medición-transmisión, se pueden distinguir dos etapas. Una primera etapa en donde la variable medida produce una variable física, un cambio en la variable física, que sería esta variable intermedia que hemos representado aquí. A ese elemento lo denominamos elemento primario. ¿Por qué? Porque es el que, a partir de los cambios en alguna variable física, detecta los cambios de la variable que quiero medir. Y este cambio en la variable física tiene que transformarse en señal. Eso se hace en algo que le llamamos elemento secundario. Muchas veces, físicamente, nosotros no podemos separar esos dos elementos y lo que uno observa es una unidad, ¿sí? Dentro están los elementos primarios y secundarios totalmente acoplados. En algunos casos hay hasta una separación física. Acá hay un ejemplo en donde es muy notorio la separación del elemento primario del elemento secundario. Un dispositivo que sirve para medir caudales, y eso ustedes lo vieron en física elemental del primer año, lo vieron en fenómenos de transferencia, es el tubo de Venturi. ¿En qué consiste el tubo de Venturi? Cuando hay un fluido que circula por una cañería, el tubo de Venturi consiste en un estrangulamiento de la cañería, generando una zona de pasaje más estrechada. Si aplican el teorema de Bernoulli, en la zona más estrechada aumenta la velocidad al ser la sección de pasaje menor, y si hay una velocidad que aumenta en la zona más estrecha, la presión estática disminuye, y de ahí que midiendo la presión en dos puntos, en la zona estrechada y en la zona que no está, que mantiene la sección transversal del caño, se produce una diferencia de presión. Fíjense que un caudal se puede relacionar con una diferencia de presión. Si cambia el caudal, por ejemplo, si el caudal aumenta, ese diferencial de presión también se incrementa. Este dispositivo sería un elemento primario. ¿Por qué? Porque a un cambio en el caudal lo manifiesta a través de un cambio en la diferencia de presión. Ahora bien,
¿Esa diferencia de presión es una señal? No, porque eso no puede ser utilizado por un controlador. Se necesita ahora un dispositivo que, a partir de la diferencia de presión, genere, por ejemplo, una tensión o una corriente que pueda ser usado por el controlador. ¿Quién hace esa operación? Lo que se denomina el transmisor de, casualmente, diferencia de presión, para generar ahora una señal que sí me va a permitir relacionar cambios en el caudal, casualmente, con esos cambios en la señal. Hay muchos dispositivos en donde tanto transmisor como elemento primario es una única, es una sola unidad, y de pronto uno no puede establecer una diferencia entre una y otra. Pero están esas funciones. Cuando tenemos un elemento de medición, el elemento de medición puede realizar una serie de funciones. Por ejemplo, el medidor puede tener una indicación. ¿Qué es una indicación? Un indicador, ¿sí?, es algo que visualmente nos entrega información del valor de la variable. Miren aquí, esto es un elemento de medición de caudal y acá ven que hay una escala con un puntero que se mueve que nos va a dar una indicación de cuál es el caudal que está circulando. Una alternativa lo pueden ver aquí, este elemento, observen que tiene acá una pantalla con números que me va a estar indicando el valor de una variable. Tanto esta como esta son elementos que nos indican, ¿sí? Por lo tanto, a esa función la llamamos decimos que se trata de un indicador. Este tipo de función las denominamos pasiva. ¿Por qué? Porque se generan en el instrumento y quedan en el instrumento. No la utiliza otro instrumento. Otra función pasiva que podemos encontrar en los elementos de medición es el registrador. Un registrador tiene por objetivo generar una gráfica de la variable como función del tiempo. Aquí tenemos un registrador, acá hay una pluma que va marcando sobre una carta circular que al moverse va dejando una curva continua de la variable esta en cuestión que se está midiendo. También es una función pasiva, porque mide y queda como función en el propio dispositivo. Otra función pasiva, también bastante utilizada en los sistemas de medición, son las de alarma. ¿En qué consiste una alarma? Por ejemplo, en un foco que se enciende con una determinada luz o en un sonido que emite este elemento y que permite alertar al operador humano sobre la anomalía en alguna variable. Por ejemplo, una temperatura que esté más allá de un cierto valor, de una presión que esté por debajo de un valor considerado crítico. Pero también dentro de los instrumentos tenemos funciones que son activas. ¿Esto qué quiere decir? Que se mide o se hace una función, pero se envía a través de señales, datos, información a otro dispositivo. Y
del que comenzamos a hablar aquí, son los transmisores. ¿Por qué? Porque los transmisores miden y generan una señal de salida que puede ser utilizado por otro instrumento. Aquí, por ejemplo, ven lo que sería un transmisor. Este elemento, acá hay un diafragma, que es uno de los elementos primarios que se utilizan en las mediciones de presión. ¿Qué es un diafragma? Bueno, una pieza, en este caso metálica, como pueden ver es circular, que es flexible y que si acá se produce un cambio en la presión, se va a producir un cambio en la posición del diafragma. El cambio en la posición del diafragma es el cambio de la variable física vinculada al cambio de presión. Y a partir de ese cambio, hay toda una circuitería aquí que transforma ese desplazamiento en una señal eléctrica, por ejemplo. Este elemento, entonces, es un elemento que tiene una función activa, la de transmisión. Existen los interruptores. Los interruptores generan una señal de salida también interpretable por otros instrumentos. Pero a diferencia del transmisor, un interruptor o switch, o también lo vamos a denominar detector, genera tan solo dos salidas. Por ejemplo, aquí tenemos un detector de nivel. Esto es un elemento que se va a mover cuando el nivel de un líquido lo va llevando hacia arriba, por ejemplo, o hacia abajo, porque queda semisumergido debido a su densidad relativa a la del líquido. Ahora bien, fíjense que el nivel produce un cambio en la posición de este, que es un flotador, ¿sí? Al producir un cambio en la posición, esto podría servir eventualmente como transmisor si de este dispositivo saliera una señal continua. Pero un switch, ¿qué es lo que hace? Si el nivel está por debajo, tiene una salida, y si el nivel está por encima de un cierto valor de consigna, produce una salida distinta. Por ejemplo, una señal de 0 voltios si está por abajo, una señal de 24 voltios si está por encima de un cierto valor. Fíjense que también es una función activa, nada más que en este caso hablamos de switch, hablamos de interruptor o hablamos de detector. Y otra de las funciones que nos va a interesar, y esto en los sistemas de control continuos, los interruptores nos van a interesar en los sistemas de control de automatismos, un poco más adelante. El controlador recibe una señal y elabora internamente, en base al set point que se le ponga, otra señal de salida. Fíjense que, de nuevo, se trata de una función activa, porque, un dispositivo que tiene una función activa, ¿por qué? Porque no solamente recibe la señal, sino que produce otra que va a ser utilizada por otro instrumento. Bueno, lo que vamos a ver ahora son algunas de las características de los instrumentos.
algunas de las características técnicas de los instrumentos, que nos dan una idea de la prestación del instrumento. Estas características, el nombre con que se las conoce, han sido estandarizados. Porque los distintos fabricantes en algún momento decidieron ponerse de acuerdo en las especificaciones técnicas, de modo tal que el que tiene que usar uno de estos instrumentos tiene que ponerlos en instalaciones concretas, sepa exactamente qué es lo que está entregando el fabricante. Por lo tanto, lo que son las características técnicas de los instrumentos tienen definidos cuáles son esas características. Nosotros vamos a ver solamente algunas. Nosotros le hemos puesto ahí un listado un poco más exhaustivo para que ustedes vean qué es lo que significan distintos términos técnicos que ustedes pueden encontrar en los catálogos. Esta terminología está estandarizada en una norma de la ISA. Bueno, corrijan porque acá hay un error, estoy viendo. La norma es la 55.1, ¿sí? Donde aparece cuáles son los términos y qué significan esos términos que después ustedes pueden tener en catálogos, manuales, información técnica de los fabricantes. Vamos a hablar primero de lo que son lo que tienen que ver con el ámbito en donde el instrumento mide y transmite. El alcance, esa es la traducción que tenemos, pero la norma lo da en inglés range. ¿Sí? Cuando hablamos de alcance, de rango, traducido textual, de range, lo que estamos haciendo alusión es a dos números que definen un intervalo de la variable que se está midiendo. Y me indica el intervalo dentro del cual el instrumento mide. Entonces, un rango viene dado por dos números, A y B. ¿Y qué le dice esa información? Que ese instrumento mide valores de la variable entre A y B. Al valor menor se lo denomina 0. Textual del inglés zero, ¿sí? Textual. Y al valor más alto se lo denomina valor superior del rango. Valor superior del rango. Esto es bastante importante porque nos permite saber el ámbito en el que yo voy a poder utilizar este instrumento para la aplicación concreta que tengo. Se define amplitud o span en inglés como la diferencia entre el valor superior y el cero del instrumento. Claramente el span queda definido con el rango. Esto es bastante importante porque es uno de la información básica, por ejemplo, que hay que tener cuando uno quiere especificar un instrumento. Tiene que decir, miren, yo necesito el instrumento para que mida dentro de estos valores. Y ahí uno puede cotejar lo que le da la información el fabricante respecto de las posibilidades que tiene ese dispositivo. Hay un término denominado sobrealcance, overrange. Cuando se habla de sobrealcance, realmente a lo que se hace referencia es que una variable está en sobrealcance.
Sobrealcance significa que una variable está por encima del valor superior del rango. Under range sería por debajo del valor inferior. ¿Por qué esto adquiere importancia? Porque hay ciertos dispositivos en donde si la variable que se está midiendo está fuera del rango de medición del instrumento, esa variable puede llegar a dañarlo al instrumento. Por ejemplo, este es el caso típico de los elementos de medición de presión. Si un elemento de medición de presión está diseñado y les dice que tiene un rango entre 1 y 10 bar, quiere decir que las presiones que pueden medir tienen que estar dentro de ese intervalo, 1 a 10 bar. Pero si ese dispositivo está midiendo presión y por alguna razón la presión alcanza 12 bar, nosotros diríamos la presión está en sobrealcance. Hay un overrange de la presión. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno tiene un sobrerango, fundamentalmente en el caso de presión, eso es bastante evidente, puede ser que esa sobrepresión pueda dañar el dispositivo de medición o pueda producir modificaciones que después alteren la capacidad de medición del instrumento. Muchas veces nosotros vamos a encontrar en los catálogos, sobre todo les vuelvo a decir en los de presión, a veces en los de temperatura, que les dicen que el sobrerango admisible es tal. Es decir, si usted mide presiones más allá del valor superior, no se haga problema, no se producen daños en el instrumento. Ahora sepa que si se supera determinados valores, ya habrá que recalibrarlo o habrá que ver si el dispositivo sigue sirviendo. Un término que adquiere cierta importancia, sobre todo para el caso del análisis de los sistemas de control, es la sensibilidad. Traducción textual del inglés. ¿Y qué sería la sensibilidad? Un cociente que nos dice cuánto cambia la señal de salida dividido en un cambio en la señal de entrada. Si la presión cambia de 5 a 6 bar, ¿cuánto cambia la señal de salida? Y fíjense, eso, tal cual nosotros lo estuvimos usando para el caso de los procesos, no es otra cosa que lo que nosotros denominamos ganancia del instrumento. Veamos un ejemplo que nos va a permitir entender mucho mejor estas cosas. Tenemos un elemento de medición de temperatura que ha sido calibrado para medir entre 100 grados centígrados y 500 grados centígrados. Y genera una señal de salida 4 a 20 miliamperes. Es decir, por un cable circula una corriente que tiene esos valores. La menor de las señales es 4, la más alta es 20. ¿Cuál es el rango del instrumento? ¿Entre qué valores puede medir ese instrumento? Bueno, acá está claro que puede medir entre 100 y 500. Siempre el rango van a ser dos valores, el valor inferior y el valor superior del rango. El valor inferior nosotros lo denominamos 0 y vale 100. Para horror de los matemáticos, pero en nuestro caso 0 vale 100 grados centígrados.
el valor superior del rango es 500 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros exponemos este elemento a una temperatura menor, no me va a permitir no me va a permitir una medida. Y si lo tengo por encima, tampoco. Tengo por encima, tendría un sobrerrango. Ahora bien, si suponemos que hay una relación lineal, y eso lo vamos a ver en un segundo, entre valor de la variable que se mide y señal que se produce, entonces podríamos decir que cuando estamos en el cero del rango, la señal de salida tendría que ser la menor de todas, es decir, 4 mA. Cuando la temperatura está en el valor superior, en ese caso, la señal de salida tendría que ser 20 mA. Y en cualquier punto intermedio tendrá que seguir una tendencia lineal. Un detalle. ¿Cómo actúa este instrumento si de pronto comienza a estar en un lugar donde la temperatura es superior a 500, superior al valor superior del rango? Y va a seguir indicando 4 mA. Fíjense que más allá del límite superior del rango, este instrumento no me sirve para medir. ¿Por qué? Porque informa siempre el mismo valor. Esto es lo que denominamos saturación de este instrumento. Y en forma análoga va a pasar eso mismo con valores que están por debajo del valor superior del rango. ¿Sí? Si lo exponemos, por ejemplo, a 50 grados centígrados, el instrumento va a informar 4 mA. Y si lo sometemos a 75, va a informar 4. Por debajo del cero, siempre informa el mismo valor, el menor valor de la señal de salida. Observen que en este gráfico, que nosotros denominamos gráfico entrada-salida, porque en las abscisas hemos puesto las entradas y en las ordenadas las salidas, ¿sí? Observen que acá queda determinado el rango del instrumento. Rango del instrumento, ¿sí? Siempre que hablemos de rango a secas, estamos estableciendo el intervalo en donde la variable de entrada, que en este caso es la que se mide, produce valores que generan señales representativas de eso. ¿Y qué pasa con la salida? Y veo que la salida está comprendida siempre entre 4 y 20 mA. Cuando hablamos de salida, también podemos hablar de un rango. Nada más que en ese caso, tenemos la obligación de decir rango de la señal de salida. Porque si decimos rango a secas, lo estamos refiriendo a la variable de entrada, lo que se mide. Si digo rango de la variable de la señal de salida, bueno, en este caso el rango de la señal de salida sería 4 a 20 mA. ¿Cuál es la sensibilidad de este instrumento? Bueno, la sensibilidad de este instrumento viene dada por la pendiente que tiene este instrumento. Esta gráfica, disculpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me permite saber cuánto cambia la salida
ante un determinado cambio en la entrada. Fíjense que la pendiente sería 20 menos 4 dividido en 500 menos 100. Y por supuesto es dimensional. Y eso sería, por ejemplo, 0,04 mA por grado centígrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal de salida cambia 0,04 mA por cada cambio en 1 grado centígrado de la variable de entrada. Como pueden ver, sensibilidad y ganancia, acá lo podemos asociar. Y miren el dato interesante, la ganancia de un instrumento de medición la obtengo sabiendo cuáles son las señales con las que trabaja el transmisor y sabiendo cuál es el rango con el que está trabajando este dispositivo. Como esto es una recta, fíjense que a alguna temperatura que mide el dispositivo, yo puedo llegar a conocer cuál es la señal que está produciendo. Por ejemplo, en 300 grados centígrados veo que la salida se correspondería con 12 mA. Pero eso fácilmente lo puedo generar simplemente relacionando triángulos correspondientes, ¿sí? Y fíjense que la señal de salida I la puedo expresar con esta función lineal. Simplemente porque esto es una recta y la ecuación que lo define es la ecuación de una recta. ¿Se entiende? ¿Tenemos alguna duda? No, profesor, por ahora no. Bueno, otra información que nosotros vamos a poder encontrar dentro de los catálogos es la vinculada a la calidad de la información, es decir, a la calidad de la medición. ¿Qué tan buena es la medición? Y cuando digo qué tan buena, es qué tan representativa la señal de salida es del valor real de la variable. Para eso se utiliza el término definido en la norma, exactitud. La norma lo que define el término es accuracy, ¿sí? Es este que está aquí, que lo podemos traducir como exactitud, aunque si ustedes buscan un diccionario también les diría precisión. Pero la exactitud lo que quiere marcar, lo que quiere indicar en un instrumento es qué tan bueno es la señal que me genera ese instrumento para la medición que está realizando. Es decir, qué tan representativa es esa señal del valor real que se está midiendo. Y para eso, lo que se utiliza es un intervalo de tolerancia para la medición. Y cuando hablo de un intervalo de tolerancia, se lo termina expresando como un más menos. Y con ese más menos se indica el máximo error que podríamos encontrar en la medición que estamos realizando. Y esa es la forma en la que se establece la exactitud del instrumento. Siempre como un rango de tolerancia que nos indica que dentro de ese ámbito va a estar la medición real. Por ejemplo,
primero y principal, ese ámbito de tolerancia se puede expresar en un catálogo de 4 maneras distintas. Eso es lo que admite la norma. Y lo que uno tiene que hacer es, bueno, analizar eso. Pero se puede llevar esa exactitud de una forma a la otra sin mayores problemas. La forma más directa consiste en establecer ese intervalo de tolerancia como un más menos de la variable que se mide, de la variable de ingeniería concreta que se mide. Por ejemplo, si tengo un elemento de medición de temperatura, podríamos poner más menos 1 grado centígrado. O si tenemos un dispositivo que mide presiones, podríamos poner más menos 0,1 bar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la información que yo obtengo a partir de la señal me está midiendo la variable temperatura dentro de un intervalo de más o menos 1 grado centígrado. Y dentro de ese intervalo yo sé que está el valor real de la variable. Si digo más o menos 0,1 bar y estoy midiendo lo que corresponde a 10 bar, lo que me está diciendo el fabricante es que con toda seguridad la medición va a estar entre 9,9 bar y 10,1 bar. Por supuesto que esto se lo hace en forma estandarizada y los fabricantes lo hacen experimentando con patrones de medición, viendo cuál es la exactitud, ¿sí? Y cuando yo les digo con toda seguridad, realmente es con un nivel de seguridad estadística, ¿sí? Normalmente con un nivel de confianza del 99%. Bueno, hay alternativas para establecer este ámbito que nos indica la exactitud del instrumento. Uno es más o menos un porcentaje del span del instrumento. Fíjense que si conozco cuál es el rango de medición del instrumento, conozco su span y si conozco su span podría expresar lo que viene puesto de esta forma en la forma de más o menos la unidad de ingeniería. Otra alternativa es como un más o menos un porcentaje del valor superior del rango. En ese caso, en los catálogos lo vamos a ver como más o menos un porcentaje seguido de la sigla FS, por Full Scale. Una cuarta es un poquito más rara y de alguna forma es un poco más fina como exactitud en cuanto a lo que nos está indicando y que ese ámbito ahora está expresado como un porcentaje del valor que se mide. Fíjense que en este caso el más menos es variable, ¿sí? Cuanto más alta es la medición, más alto es el intervalo este que define la exactitud. En ese caso, ustedes lo van a encontrar en los catálogos como más o menos 1% y aparece actual reading, ¿sí? O rate. A veces una R sola, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hace el que fabrica para decirle esta es la exactitud? Bueno,
encuentra estos valores, pero siempre los encuentra en ciertas condiciones estándar en donde los realiza la experiencia, ¿sí? Por eso la exactitud siempre será una exactitud de referencia. ¿En qué sentido? Que siempre se dicen cuáles son las condiciones ambientales. Y normalmente ustedes pueden encontrar información técnica de cómo van a ir cambiando esta exactitud cuando la medición se hace en otras condiciones, las que corresponden al proceso real. Un concepto que aparece y que es de cierta utilidad en los catálogos es el de repetibilidad. Repetibilidad lo que trata de hacer es medir que también reproduce un mismo valor de medición el instrumento. Un ejemplo que sirve para entender un poco esto es lo que sería de alguna forma un tiro al blanco. Si nosotros diéramos exactamente en el centro, nosotros estaríamos acertando. Sería el equivalente de que la medición me está reflejando exactamente el valor de la variable. Sin embargo, aquí yo veo que he realizado un montón de tiros al blanco, pero bastante próximos entre sí. Sin embargo, están alejados del valor real. En este caso, podríamos decir que este instrumento no es exacto. ¿Por qué? Porque los valores que estoy midiendo están alejados del valor real que está aquí. Pero sin embargo, este instrumento es repetible, tiene repetibilidad. ¿Por qué? Porque a esa medición, que la reitera, ¿sí?, da siempre valores muy próximos entre sí. La repetibilidad es una de las características que suelen informar los fabricantes, ¿sí? Y la informan como un porcentaje del span de salida. Normalmente suele venir incluida la repetibilidad dentro de la precisión o accuracy. Quizás ustedes cuando vieron mediciones, vieron un montón de conceptos, le dijeron una cantidad de cosas respecto de la exactitud, precisión y otras cosas más. Aquí yo lo único que me remito es a cuáles son los términos estandarizados y cómo el fabricante del instrumento les informa a ustedes la característica técnica del instrumento. Ingeniero. Sí. Una consulta. Ahí en realidad justo estaba pensando sobre el concepto que acaba de decir, porque quizás en algún otro momento había visto la diferencia entre, con un mismo ejemplo, igual que la del blanco recién, la de tiro al blanco, la diferencia de exactitud contra precisión. Era similar el ejemplo, pero ponía en ese caso la exactitud diferida de la precisión en un ejemplo tal cual. Pero ahora, por todo lo que viene hablando usted, cuando nos hable de precisión, a los fines del instrumento vamos a estar hablando de la exactitud. ¿Eso entendí? ¿Puede ser? Sí. A ver, con esto, ¿qué les estoy queriendo decir? Que yo no me voy a poner a filosofar si algo es exacto, es preciso. Fíjense que esas cosas ni siquiera me interesan. Nos vamos a enfocar mucho más como ingenieros. Y esto era un problema que lo tenían las personas que fabricaban estos elementos de medición. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero decir cuál es la calidad de la medición que efectúa este instrumento. Definimos qué es lo que quiero decir con esto. ¿Sí? Y eso, ¿sí?, nos aleja de todos
las discrepancias y cosas que podríamos definir. Se definió así. Entonces, si vos lees en un instrumento exactitud, exactitud significa eso. ¿Cuánto se corresponde la medición con el valor que realmente está informando a la señal de salida? Y la discrepancia entre esas dos cosas queda acotada por la exactitud o accuracy, ¿sí? En cuanto a la repetibilidad, es de alguna forma una dimensión de esa exactitud, de esa accuracy, ¿sí? Que lo único que dice es que también reproduce una misma valor de la variable de ingeniería en cuanto a la salida. Y normalmente la repetibilidad suele estar informada como dentro de la exactitud. ¿Sí? Perfecto, perfecto. El llamado, a ver, les hice el llamado a la atención porque cuando comienzan a verse la medición y tratan de ver lo experimental y lo comienzan a ver desde el punto de vista del científico que mide, que tengo que acotar el error, acá la situación no es esa. Acá la situación es, tengo un instrumento, ¿qué error me brinda el instrumento? ¿O cómo es lo que yo mido en relación a la realidad? ¿Sí? Y fíjense que eso ni siquiera lo fijan ustedes, ni siquiera se ponen a trabajar sobre eso. Es lo que el fabricante les dice que corresponde a ese instrumento. ¿Estamos? Comprendido. Bueno, hay una característica que es bastante importante en los instrumentos, que es la linealidad. Y es bastante importante porque casualmente, ¿sí? Una de las cosas que realmente se considera como bueno dentro de un instrumento es que tenga un comportamiento lineal. ¿Y qué sería que un instrumento sea lineal? Significaría que la relación entre la variable que se mide, bueno, acá acabo de ver otro error, acá sería entrada, medición, ¿sí? Y la señal de salida, ¿sí? Tenga una relación, una función lineal, es decir, de una recta. Ahora, las rectas, no sé si ustedes saben, no existen. No existen en la vida real. Puede ser que ustedes tomen una lapicera, una regla y digan, sí, esto es una recta. Bueno, esto se aproxima a una recta. Quizás lo que yo veo se parece mucho a una recta. Pero la verdad es que si uno la mira con cierta, haciendo un zoom, comenzaría a ver que efectivamente no es una recta. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Los fabricantes generan las curvas de calibración de sus instrumentos. ¿Qué es la curva de calibración? Van variando la variable medida y van viendo cuál es la señal de salida. Y la grafican. Esa es la curva de calibración. La curva de calibración en general no va a coincidir con una línea recta. No en general, nunca va a coincidir con una línea recta. Siempre va a haber discrepancias. Por ejemplo, en este caso, si ustedes ven, la curva de calibración no coincide con la línea punteada, que sería la línea recta. Pero, si la miramos más o menos bien, ven que, bueno, no es una línea recta, pero no está tan deforme respecto a la línea recta. Una de las características que nos va a interesar es lo que definimos como linealidad. Es decir, ¿qué tanto la curva de calibración se aproxima a una línea recta? ¿Y cómo se hace esa medición?
Bueno, se compara el comportamiento lineal con el comportamiento real de la curva de calibración y se ve cuál es la discrepancia más grande que existe. Aquí yo la identifiqué aquí. Y esa, que es la mayor discrepancia, se la mide, se la expresa como un porcentaje del span de salida. Por ejemplo, yo puedo decir, un instrumento tiene una linealidad del 1%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la máxima discrepancia representa el 1% del cambio total que puede llegar a tener la salida. Esta es la manera en la que los fabricantes expresan qué tan lineal es un instrumento. Yo les cuento que linealidad del 1%, si ustedes ponen la curva de calibración y ponen la línea recta en un instrumento que tiene una linealidad del 1%, cuando lo grafican, a la vista, luce como si fuera una línea recta. ¿Sí? Es decir, ya una linealidad del 1% significa un comportamiento que es prácticamente lineal. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de nuevo la pendiente en este caso me da la ganancia del instrumento. Y si yo tengo un instrumento que es muy lineal, le podré calcular fácilmente su ganancia a partir del alcance y de las señales de salida. Bueno, hay algunos otros conceptos que por ahí nos van a ser de importancia. Uno es el concepto de ruido. Muchas de las señales, por ejemplo, son señales eléctricas, tensiones o corrientes. En general, tensiones y corrientes muy chiquitas, ¿sí? Unos pocos miliamperes, unos cuantos voltios. Como esas señales se transmiten en cables y desde el lugar donde se mide hasta donde están los instrumentos que reciben esa señal, a veces puede haber muchos metros, 100 metros, por ejemplo, esos cables a veces pasan por la proximidad de motores, ¿sí? Generadores de energía eléctrica, que desparraman una cantidad de campos magnéticos. Esos campos magnéticos, a su vez, pueden inducir algún tipo de corrientes y pueden hacer que una señal experimente cambios aleatorios, subida y bajada, en forma totalmente aperiódica, ¿sí? En forma aleatoria, pero que tiene una alta frecuencia promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que estos cambios son muy rápidos. Cuando tenemos esa situación, decimos que la señal presenta ruido, o que la señal es ruidosa. ¿Por qué? Porque el ruido va a representar una contaminación del valor base de la señal. En cuanto a la dinámica de los instrumentos, lo normal es que los instrumentos de medición tengan una respuesta muy próxima a la de un sistema de primer orden. Rara vez pueden tener a veces una constante de tiempo adicional, ¿sí? Pero muchas veces los fabricantes no les dicen que se trata de un elemento lineal de primer orden, es decir, que presenta una constante de tiempo. En algunos casos, la información dinámica se las brinda el propio fabricante y les dice: este sensor de temperatura tiene una constante de tiempo de
5 segundos. Se las da como información. Pero la mayoría de las veces no la da de esa forma el fabricante, sino la da utilizando el concepto de tiempo de respuesta o tiempo de respuesta al escalón. Step Time Response. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fabricante no quiere jugarse con que el sistema sea de primer orden. Entonces, ¿cómo informa la rapidez con la que la señal de salida asume los valores de la entrada? Con este concepto de tiempo de respuesta al escalón. Y normalmente, ¿qué es lo que da? Por ejemplo, puede decirle el tiempo de respuesta de este sensor de temperatura es de 10 segundos para alcanzar el 90% del cambio total. Es decir, un 90% del cambio que en forma total experimentaría la variable. Fíjense que el tiempo de respuesta para el 63,2% del cambio total sería la constante de tiempo. Los fabricantes suelen dar tiempo de respuesta para el 9, 90, para el 95%, para el 99% de la respuesta. Y es la forma en la que ellos expresan la dinámica del sistema. Y a partir de esta información es que nosotros vamos a poder completar, por ejemplo, una función de transferencia para un dado instrumento a partir de lo que me da el catálogo, la información técnica del fabricante. Bueno, veamos señales de salida. ¿Cuál es la característica más importante de las señales de salida de un transmisor? Que sean estándar. ¿Por qué tienen que ser estándar? Porque esa señal a su vez la utilizan otros instrumentos. Entonces, no puede ser que un dado instrumento tenga y maneje sus propias señales sin tomar en cuenta que lo va a usar otro. Ustedes saben que la energía eléctrica, cuando se distribuye en los domicilios, se distribuye en forma estándar. A ustedes les llega a sus casas 220 voltios, por lo menos la monofásica, 60 Hz. Estándar. ¿Eso qué quiere decir? De esa forma para todo el mundo y en cualquier lugar de la Argentina. ¿Se imaginan si en Tucumán generáramos a 280 voltios y 40 Hz y en Santiago del Estero se les ocurre, no sé, 210 voltios y 80 Hz? Apenas crucemos la frontera estaríamos en un problema con los instrumentos eléctricos nuestros, con los artefactos eléctricos. Bueno, la estandarización es imprescindible casualmente para que ciertos instrumentos puedan generar señales que puedan ser utilizadas por otros instrumentos. ¿Cuáles son las señales eléctricas estándar? Bueno, cuando se utiliza tensión, es decir, se conecta, por ejemplo, el controlador o, por ejemplo, el registrador con el transmisor, es una tensión que se genera en el transmisor y que la recibe el receptor. Necesitamos dos cables y cerrar un circuito. O bien, también cerrando un circuito, ¿sí?, este transmisor genera una corriente que pasa por el receptor. Esa corriente, también tenemos señales estándar de corriente, ¿sí? En el caso de tensión, pueden ser 0 a 10 voltios, 1 a 10 voltios, 0 a 5 voltios, son todas tensiones estandarizadas. En el caso de las corrientes, es por lejos la más
utilizada de los estándares en cuanto a eléctrica continua es la de 4 a 20 mA. Es decir, que por acá circula una corriente entre 4 y 20 mA, aunque hay instrumentos que trabajan con el rango de 0 a 20 mA. También hay señales neumáticas. Una señal neumática es una señal que se transmite a través de una cañería de diámetro reducido, 3/8 de pulgada, por ejemplo, ¿sí? Aire a presión. Y el nivel de la señal viene dada por la presión que tiene el aire. El estándar más utilizado es el que maneja aire a presión entre 3 y 15 libras por pulgadas al cuadrado. ¿Sí? PSI. Efectivas, por encima de la presión atmosférica. Otro estándar que se utiliza en algunos casos es 6 a 30 PSI. Esto se utilizaba mucho en elementos de medición hace 50 años. En la actualidad, los transmisores neumáticos prácticamente han desaparecido. No serían transmisores neumáticos, serían transmisores reumáticos, porque la verdad es una tecnología bastante precámbrica para las posibilidades de hoy. Sin embargo, se sigue utilizando mucho esa señal estándar en los actuadores de los elementos finales de control. Así que esta señal, a pesar de que no se utiliza con los transmisores, sí se utiliza bastante con los elementos finales de control. Bueno, ¿dónde buscamos las características de un instrumento? Tanto de uno que estamos buscando como de uno que tenemos. Bueno, los fabricantes generan distintos tipos de literatura. Hay algunos catálogos que son muy simples, que traen información mínima. Hay otros que traen manuales, que traen mucha información técnica, en donde les dan detalles de la operación, detalles de la instalación y detalles del mantenimiento. Todo eso es provisto por los fabricantes. Y nosotros, estudiando eso, podemos ver cómo instalar, mantener y operar esos instrumentos. Y muchas veces podemos, cuando uno está especificando, cuando uno está comprando uno para una aplicación en particular, a partir del estudio de esos catálogos, uno puede tener la suficiente información técnica para saber si un dispositivo puede ser aplicado. De la información técnica que surge de ahí, entonces fíjense que podemos hacer todo eso y también, si estoy estudiando un sistema de control, a partir de la información que tengo ahí, podría llegar a estimar una función de transferencia para ese instrumento. Hay manuales, así como hay manual del ingeniero industrial, manual del ingeniero químico, manual del ingeniero mecánico. Existen manuales de instrumentación que les da información bastante exhaustiva de los distintos dispositivos de medición, transmisión, actuación y control. Bueno, hay 4 variables que son claves en los procesos y que son las que se suelen medir. Presión, temperatura, estas dos son las más usadas. Nivel de interfase de líquido y caudales. Vamos a empezar por la presión. En el caso de la presión, no hay muchos elementos primarios. Y acá hablo de elementos primarios para
dispositivos que miden presión a los efectos de un sistema de control. No estoy hablando de presión a los efectos de una experiencia científica o el uso, digamos, en la predicción del tiempo. No voy a hablar de un barómetro. Hablo de elementos que sirven para medir presión en el campo industrial. Los elementos primarios pertenecen a dos familias. O los niveles de líquido, y eso ustedes saben que una diferencia de columna de líquido les permite a ustedes medir diferencias de presión. Ese es un elemento primario que se suele usar en nivel industrial, pero solamente sirve para indicación. Solamente sirve para indicación. Ahora, los elementos que sirven para transmisión son siempre elementos elásticos. Es decir, hay una pieza metálica que, al ser sometida a presión, produce una deformación. Eso es lo que hace el elemento primario. Cambios de presión quedan manifestados como un cambio en la posición de un elemento elástico. Por ejemplo, puede ser un diafragma, que sería un elemento plano. Si se aplica presión, se deforma. El tubo de Bourdon es un elemento típico, nada más que en ese caso, ¿sí?, es una cinta cerrada que al cambiar la presión tiende a desenrollarse, ¿sí? Pero el principio básico entonces es presión aplicada sobre un elemento elástico produce un cambio en la posición. ¿Y qué es lo que hace el transmisor? Utiliza ese cambio de la posición para generar una señal que pueda ser utilizada entonces ahora, que pueda ser transmitida. Bueno, ¿y dónde conseguimos la información? Bueno, ustedes están viviendo en una época en donde la información, o por lo menos los datos, abundan. No sé si la información, pero por lo menos los datos abundan, ¿sí? Hace mucho tiempo, cuando uno quería conocer algo sobre un dado instrumento, tenía que ir a consultar un catálogo, tenía que pedírselo al fabricante. De alguna forma, hoy eso está disponible en Internet. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes, como tienen interés en vender, ponen a disposición de los potenciales clientes toda la información posible que puedan brindar de sus propios instrumentos. Y al día de hoy, ustedes vía Internet pueden tener información acabada de los distintos instrumentos y hasta pueden darse el lujo de comparar las distintas posibilidades. Veamos el caso de un problema que ustedes tienen en el práctico, el problema 3.3. Les dicen que tienen un determinado instrumento. En este caso es un medidor de presión, Rausmond, ¿sí? Y les dicen que es rango 1 y les da esto que es el modelo. Aquí podrían ver lo que sería, acá la tienen la conexión, ¿sí? Y fíjense, acá estará el elemento primario, el elemento secundario, que será toda la circuitería, y hay un par de cables que a través de esa cañería les va, dentro van el par de cables que llevan casualmente la señal de este elemento. Una información que tienen de planta es que hay un registro histórico de alguien que midió, ¿sí?, la diferencia de presiones en el tiempo
cambia de 10, digamos, aquí vemos que un mínimo de 10 y un máximo de 20 milibar, y que en general tenemos aquí la evolución que ha tenido esa diferencia de presión. Y se les pide algunas cosas, como ajustar el alcance del transmisor, averiguar cuál es el tipo de salida, ver cuál es la exactitud del instrumento, y después trabajar con señales. Una señal del 60%, ¿a qué presión relativa, a qué diferencia de presión corresponde? Y una pregunta. ¿Para ustedes el dispositivo es lineal o no es lineal? Bueno, a partir de eso, entonces, información básica, esta que tenemos aquí. Información básica, esta que tenemos aquí, y hay que ajustar el alcance. Y acá hay un detalle interesante. Hay algunos instrumentos que tienen un rango fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga un rango fijo quiere decir que el 0 y el valor superior son valores fijos, no se pueden cambiar. Si uno compra un dispositivo que mide temperatura de 0 a 500 grados y ese es el rango fijo, ustedes no lo pueden cambiar ese rango. Sin embargo, hay muchos instrumentos que tienen la posibilidad de ajustar el rango. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden establecer el 0 y el span del instrumento. El 0 y el valor superior del rango. Es el caso de este instrumento de medición de presión diferencial de Rosemont. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un elemento que les permite que ustedes fijen el 0 y el valor superior del rango. Hay botones, hay tornillos, hay distintas formas en las que se puede ajustar en el instrumento cuál va a ser su alcance, el alcance con el que va a medir el instrumento. ¿Sí? Entonces, siendo este dispositivo de alcance variable, hay que ponerle y ver cuál es la diferencia de presión, cuál va a ser el 0, cuál va a ser el span. ¿Qué opinan? ¿Cómo ajustarían el 0 y el span de este instrumento? Fijándonos en los picos más grandes y los picos más chicos, ¿o no? Bien, ¿y en qué valor lo pondrías vos? Y arriba de 11 y a 19. Arriba de 11 y en 19. ¿Y por qué esa? Porque son los valores máximos y mínimos que toma la presión. Bien. A ver, es algo que uno puede decidir y realmente lo que de pronto elija puede estar bien, ¿sí? Lo que estaría mal es si uno elige para ajustar un alcance que no represente casualmente o que no permita la medición de los valores extremos. Y lo que vos decís, has elegido un rango, ¿sí?, entre 11 y 19. Si lo fijamos, el 0 en 11 y el valor superior en 19, vos podrías medir en principio todo esto que es lo que tenemos como registro histórico. ¿Estaría mal si yo hubiera elegido de 10 a 20? ¿No? Fíjate vos que este es un caso típico de ingeniería en donde no existe una respuesta que necesariamente sea correcta,
fíjense que ahí hay cierta libertad para elegir. Lo que sí hay que elegir siempre para que lo que quiero medir, los extremos estén incluidos. Normalmente, para elegir el cero y el alcance, no es una mala idea tomar valores más o menos redondos, de modo tal que la representación de esta escala sea, digamos, ustedes la puedan entender intuitivamente. De ahí que a lo mejor 11 a 19 sea un poco rebuscado, porque después un porciento de señal yo no voy a entender bien a qué variable se refiere. Sin embargo, si yo estoy hablando de 10 a 20, fíjate vos que es una escala de números redondos, en donde los valores puntuales ya me van a referir a un porcentaje de señal de salida. ¿Sí? Pero lo importante es que lo que ustedes elijan les permitan medir los valores superiores y los valores inferiores. Y no hay que aproximarse tanto. ¿Por qué? Porque esta es la evidencia que yo tengo de un día, un poco más de horas de registro. No quiere decir que hayan sido todas las evoluciones posibles, ¿sí? Entonces, siempre uno tiene que tomar una cierta precaución para que estemos más o menos alejados del valor mayor y del valor menor de la medición. Pero de todos modos, la respuesta es perfectamente razonable. En el caso que he elegido vos, ¿cuánto vale 0 y cuánto vale el spam? El 0 vale 11 y el spam vale 8. Vale 8 milibar. Fíjate, vale, ¿sí? Vale, fíjate vos, esa cantidad en unidades de ingeniería, ¿sí? Porque es Profesor, definido en la variable de entrada, en este caso lo que se está midiendo. ingeniero, Sí, disculpe, buen día. En estos casos no utilizaríamos un catálogo, como dice ahí, y tendríamos, digamos, los instrumentos de transmisión ahí acotados ya directamente en ese catálogo. a ver, No vendría ya con los alcances estandarizados. fíjate, ¿lo has visto el catálogo? Yo se los he puesto. Ustedes podrían haber encontrado varios más del mismo dispositivo. ¿Lo vieron el catálogo? Por ejemplo, si yo quiero saber en estos momentos la salida del instrumento, me tengo que ir al catálogo. ¿Mm? Bueno, lo que vamos a hacer es nos traslademos al catálogo. ¿Mm? Nos traslademos al catálogo y tratemos de ver esa información. ¿Mm? Ahí. El catálogo que yo les colgué es este que está aquí, ¿sí? Encima está en castellano. Corresponde a una edición bastante nueva, miren, ¿sí? Esta línea, que es la 3051, mide presiones, pero para distintas cosas. ¿Mm? Sirve para medir presiones, para inferir nivel, para diferencias de presiones, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es, este en particular, ¿para qué sirve? ¿Sí? Y ahí les da toda la familia, ¿sí? Les da toda la familia. En particular, ¿cuál es este?
¿Qué modelo? Es el 3051C. ¿Sí? ¿Y qué más tiene como indicación? ¿Qué diferencial? ¿Eso qué quiere decir? Y acá les dice, ¿qué tipo de medición? Diferencial. Es decir, no mide presión efectiva, no mide presión absoluta. Lo que mide es diferencia de presiones. Y de hecho, lo que les plantea el problema es que es un dispositivo que está midiendo esas diferencias de presión. Miren que es una diferencia de presión muy chiquitita. ¿Y qué más saben? Que dicen que es rango 1. Eso le dice. Y miren, para rango de presión 1, código 1, ¿qué les dice? Que puede medir diferencias de presiones entre menos 62 y más 62 milibar. Lo que les está dando aquí no es el rango con el que está calibrado el instrumento. Como este es un instrumento que pueden ajustar el rango, si lo miran al catálogo, eso se los va a indicar. Lo que les dice aquí es entre qué valores pueden ajustar ustedes el rango. El 0 lo pueden poner en menos 62. Es decir, esto les sirve para medir presiones en un sentido y en el otro, ¿sí? A partir de 2 tomas, ¿sí? El caso típico de ustedes dijeron, un 0 en 11 y un valor superior en 19. Fíjense que está dentro del rango en el que se puede ajustar. ¿Sí? Acá les da los límites entre los cuales ustedes pueden poner el valor inferior, o sea el 0, y el valor superior del rango. ¿Sí? Y casualmente, 11 y 19 están dentro de ese ámbito. ¿Sí? Fíjense que tendrían que haber verificado esto antes de expresar lo ajusto al 0 aquí y al valor superior acá. Y miren, tienen una A. ¿Sí? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? La salida es 420 miliamperes. 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa más preguntaba? El tipo de salida del instrumento. Es la que tenemos aquí. Claro, es una señal digital, sería, ¿no? Es una señal eléctrica, 4 a 20 miliamperes. Los otros tienen que ver con un ECT, porque aparte tienen un microprocesador adentro que hace que este sea un instrumento inteligente. ¿Qué otra cosa más? Pide la exactitud del elemento de medición. Bueno, tendremos que comenzar a buscar dentro de este, ¿sí? Lo primero que hace este catálogo es hacer la descripción de cada uno de los modelos, la característica que tiene. Fíjense que se trata de un catálogo de una familia de instrumentos. ¿Sí? Una familia de instrumentos que, por supuesto que en algo les da característica del material con el que están hechos, ¿sí? Hay mucha información técnica, como pueden ver, es muchísima. Les dicen cómo hacer la especificación de las características.
Esto no es necesariamente que se pongan a leer exhaustivamente, pero sí lo que les quiero mostrar es qué tipo de información pueden encontrar ustedes en el catálogo. ¿Sí? Y como pueden ver, va barriendo cada uno de los modelos de toda esta familia. Y después que termina, Está en la página 76, me parece, ¿no? 70 y 6. especificaciones. ¿Qué les da la especificación? Miren, este le da un poco más de información que la que suele brindar a algunos, ¿sí? El nivel de confianza en el test estadístico corresponde a 3 sigma. Eso es superior al 99% de significación. Y para los rangos, aquí les dice, miren, para el caso del rango 1, les dice que la accuracy es más o menos 0,10% del span. Y si buscan un poco, ¿sí?, les va a decir, ¿sí?, incluso cuando lo tienen que acoplar con otros instrumentos, ¿sí?, les va a indicar también que incluye la linealidad. Por lo tanto, la linealidad, fíjense, va a ser ese valor, ¿sí? El C, 0,10% del span de salida. Eso les da una medida del error. Si ustedes quieren, pueden calcularlo en milibar cuánto representa. Pero para el caso de ustedes, sería el 1 por 1000 de 8 milibares. O sea que tiene una exactitud extraordinaria. Y aparte, es altamente lineal. Fíjense que a partir de acá, ustedes podrían haber calculado la ganancia del instrumento. Cuéntenme, para este rango que han especificado, de 11 a 19, ¿cuánto vale la ganancia? ¿Cómo hacen para calcular? Ustedes pueden hacer una gráfica, como la que teníamos en temperatura. ¿Y cómo se hace la ganancia? ¿Qué es URL? ¿Ah? La ganancia es Range limit, el la valor ganancia sería la salida. al que se puede, este acá, este URL, Sí. es upper range limit, es decir, el valor superior al que se puede ajustar el rango del instrumento. Si era 62 milibar, ese sería el valor superior. Y span es el con el que realmente se está ajustando el instrumento. Bueno, pero ¿cómo pueden calcular la ganancia? La ganancia sería la diferencia entre los dos valores de salida, que sería 4 y 20 miliamperes, sobre, digamos, 8. Sería la... O sea, sería 20 menos 4 dividido en en, 8. exacto, 19 menos 11 en el span. Y fíjense, ¿qué Daría 2. le da la ganancia? Lo que tiene que dar una ganancia, variable de salida sobre variable de entrada. Cambio en la variable de salida sobre cambio en variable de entrada.
Sería en este caso miliampere sobre milibar. Y pueden calcular esa ganancia porque el dispositivo tiene una linealidad alta, prácticamente es lineal. Bien, ¿qué otra cosa más tenemos que si la señal de salida es de 60%, ¿cuál es la presión relativa? Perdón, acá hay un error en el texto. ¿Cuál es la diferencia de presión, digamos? No la presión relativa, sino la diferencia de presión. La señal de salida es 4 a 20 miliamperes. 0% de señal corresponde a 4 miliamperes. 100% de señal corresponde a 20 miliamperes. ¿Cuánto es 60%? ¿13,6? Tendría que 0,6 multiplicado por 20 menos 4 por 16 y a eso le sumas 4. Eso equivale 60% de señal a la señal en miliamperes. ¿Sí? Sí, así lo calculé, creo. Muy bien. ¿Entienden todos? Sí, sí. Bien. ¿Y eso a qué presión corresponde? Ustedes, como se trata de una recta, le aplican la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Cómo sería la ecuación de la recta? A ver, veamos. Si volvemos a... ¿Cuál sería la ecuación de la recta? Y para ayudarse hagan un grafiquito, ¿sí? Un grafiquito. Aquí habían puesto 11. Aquí habían puesto 19, ¿sí? Aquí habían puesto 4 y aquí habían puesto 20. O si ustedes quieren, 0% y 100%. Me disculpan porque estoy con el mouse, ¿sí? Entonces, yo sé que para 19 tengo 20 miliamperes, para 11 tengo 4. Esto es una línea recta. Ahora quiero saber para un dado valor de diferencia de presión. ¿Sí? Para este valor de diferencia de presión, bueno, tomen triángulos. Yo lo que tengo que averiguar es cuál es el valor de la señal. O, conocido el valor de la señal, a qué diferencia de presión corresponde. Bueno, tiene que relacionar el triángulo aquí con el triángulo acá. Si esto es, le llamo I a la señal de salida,
Entonces, lo que yo sé es que el delta de P que mido menos 11 es, bueno, quizás convendría, esperen un segundo, borremos esto. Y menos 4, ese es un triángulo, y el triángulo equivalente es 20 menos 4 dividido en el span, 19 menos 11. Fíjense que a partir de esa expresión, ustedes pueden calcular, dado delta de P, cuánto vale la señal. O dada la señal en miliamperes, cuánto vale el delta de P que están midiendo. Y todo resulta de analizar triángulos equivalentes. Este y este otro. ¿Se entiende? Les va a resultar de mucha utilidad cuando ustedes tengan que relacionar una señal de entrada con lo que se mide o lo que se mide con la señal de entrada, casualmente haciendo un gráfico de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Bueno.